¿Qué pasó? El día de ayer en la noche estaba viendo pues como formato de podcast, ¿no? Que comenzó Nicolás Moraz. Como puedes ver ahí, tiene un tremendo dislike y como buen libertario tengo derecho a opinar si me parece bien o no. Después de todo, él se tomó las libertades de expresarse de una manera muy personal, objetivamente, con respecto a la idea del terraplanismo, y me parece pertinente responder desde el respeto y sin ánimos de ofender hacia su persona. Ahora, cuando yo remarque que hay un espacio de ignorancia o llame a Nicolás Moraz ignorante, no es con el ánimo de ofender, de que él no sepa nada. Ignora por el hecho de no conocer el tema del terraplanismo. Lo considera desde una visión muy sesgada, muy personal, muy ideática, desde la trinchera de la ignorancia. Si lo conociera, al menos entendería que hay personas muy respetables detrás de este movimiento, y si bien está infestadísimo de charlatanes, infestadísimo de cosas fantasiosas, el tema objetivamente es muy complejo. No basta solamente con decir que es plan y ya, sino que afecta en todos los sentidos tu forma de ver las cosas, tu forma de involucrarte y tu forma de participar en esto que tú llamas realidad. Y al entender cómo interactúas con esta realidad, desde quién eres, dónde estás y cuándo estás parado, entonces tu existencia cobra un mayor sentido. Más sentido a lo que tienes, más sentido a lo que haces, más sentido a lo que planeas, más sentido a lo que dices. Hay un nivel de congruencia y de lucidez muy profundo en el tema que, si estás dispuesto a abrir la mente, hay varios canales que te puedo recomendar. Uno de ellos, el que bien criticas, Nura para Todos, es yo creo que muy bueno para comenzar y para profundizar también. Te vas a temas desde lo básico, videos más antiguos, y vas agarrando el hilo. Y si no te gusta, bueno, hay opciones, puedes investigar. Ok. Nicolás Moraz, si escuchas esto, toma en cuenta y en consideración que los valores libertarios también defienden el derecho a expresarse, y aunque, como pueden ver aquí, yo tengo aquí varios comentarios, ya me han dicho por ahí que no aparecen en el feed o en las notificaciones del resto de participantes, pero podemos leer que hay muchos comentarios, sí, que van expresándose en contra. Por ejemplo, como este usuario de aquí, ¿no? Loenae, o ¿qué dice? Lorena dice: horrible, ¿de dónde sacaste a este hombre, no? Tenemos aquí, dice: no aportó ni mierda. Bueno, sí, completamente. Ahora van a entender por qué. ¿Qué? ¿Cómo? Los sionistas son como los religiosos y mienten y solo pretenden acumular poder. No lo puedo asimilar. O sea, y aquí tenemos subrayado sarcasmo. Bien. Aquí yo tengo otro comentario y mira, no les aparece, pero bueno, vamos a contestar debidamente. Cuando surge un movimiento en Internet, alguna tendencia que propiamente busca ponerse de moda, generar algo de vistas, quizás ser redituable, ¿sí?, suele pasar de moda. Una ocurrencia, una idea o un cuento bien armado a cualquiera se le puede ocurrir y en efecto puede tener un gran impacto, pero es muy difícil que sí se transforme en algo más allá de una simple moda o algo trascendental. Cuando los cimientos de una idea, de un movimiento están rotos, ¿sí?, lo más probable es que ese castillo se termine viniendo abajo. Y hay gente que te va a contar relatos, que te va a contar mitos y que te va a contar historias que tú puedes elegir creer o no. Bien, dentro del terraplanismo existe mucha gente que yo pienso que genuinamente es terraplanista porque ya confirmó, con experimentación propia, tomando de referencia a muchos expositores de primera generación, ya confirmó que vive al menos en un lugar que no corresponde a lo que nos dijeron, ¿sí? Después viene suponer, como es
Entonces, esto que llamamos realidad, y de ahí vienen interpretaciones personales que muchos deciden llevarlo a la monetización, al relato, a viralizarse, sí, y empezar a hacer una especie de estilo dentro de la plataforma de YouTube. A muchos les funciona, a muchos no. Bueno, y será con el afán de mentir o no, eso ya creo que dependerá de cada quien. Ahora, de repente salen sujetos que vienen y que te afirman con una contundencia impecable que vivieron o fueron partícipes de hazañas o de eventos extraordinarios, pero nunca llegan con las pruebas. ¿Qué son las pruebas? No evidencias, vamos a hablar de pruebas. Prueba es algo concreto, contundente, que no puedes negar en cualquiera de los ángulos por donde lo mires. Por ende, se da por hecho, por verdadero, por facto, por real. No te tiene que venir una institución a afirmar que es real, o sea, tú lo puedes comprobar. Si tú ves un árbol que se ve como un árbol, se comporta como un árbol, crece y se marchita como tal, no necesitas que venga una institución a que te diga que ese árbol existe y qué es lo que es. Tú lo sabes. ¿Bien? Eso es una prueba. Entonces, llegan personas, ¿sí?, con muy malas intenciones, no tienen bien armado el relato o no han estudiado bien el tema y no entienden con qué se están metiendo. El terraplanismo más serio te obliga a ser honesto. No puedes mentirte a ti mismo, no le puedes mentir a los demás, porque estás en el camino de la búsqueda de la verdad. No eres dueño de la verdad, no te confundas, pero lo estás buscando, y cuando te despojas de sesgos, entonces empiezas a encontrar congruencia, lucidez. Te obliga a madurar en muchos sentidos este tema y es maravilloso. Y después viene una construcción espiritual personal respecto a lo que cada uno va descubriendo, comprendiendo, aprendiendo, asimilando, desechando también del viejo paradigma. Pero esto no es religioso, ¿sí? Y es algo muy individual y muy respetable. Ahora, hay razones para sospechar, poner en duda y cuestionar el sistema establecido. Claro que sí. Y Nicolás, tú lo haces desde el punto de vista geopolítico, económico, social, y de vez en cuando te he escuchado decir alguna que otra frase filosófica que hace alusión a lo espiritual, porque sabes que afecta. Hay una moral, ¿no?, que se puede elevar o se puede bajar, y entregar la esperanza, ¿sí?, puede ser un arma de doble filo. En cambio, cuando tú des el facto crudo, verdadero, ¿sí?, con juicio justo de lo que está bien o lo que está mal, entonces no hay ningún problema, está todo bien. Ahora, cuando emites un juicio sesgado desde la víscera, desde el resentimiento, desde la frustración o incluso desde el miedo, es cuando metemos la pata, cuando la cagamos en serio. Ningún terraplanista serio que practique la empatía odia a Nicolás Moraz. Nos puede caer gordo. ¿Por qué? Porque su ego, su egocentrismo y su afán por defender su título periodístico lo lleva a decir pavadas, como él dice, sobre temas que no conoce desde la ignorancia. Tú, Nicolás, tienes los medios para salir y hacer observaciones a larga distancia. Renta equipo un día, un telescopio, una cámara. Fíjate cómo está el clima. Busca en internet cómo se hace el experimento y hazlo tú mismo. No puedes criticar lo que no conoces. En este mismo video también se puso a criticar cuestiones de creencias, de religión, de dogmas, de fe, y termina cometiendo un grave error. Vamos a ver. ¿Cómo les va? La entrevista que les tengo hoy sin duda los va a sorprender. Hace años que había escuchado de los manuscritos ocultos que, se supone, respaldan una hipótesis completamente alternativa del origen del hombre, que el Génesis, que ha construido la mitología abrámica en sus tres vertientes, judía, cristiana e islámica, en ese orden histórico.
Para ello he convocado a un colega periodista, que también es un amigo, y aunque su investigación no está exenta de controversias, me consta que ha sido ardua y que le ha costado valerse de algunos documentos que por primera vez verán la luz del público. Así que... Bueno, al menos dices y previenes que no está exenta de controversias, pero si hablamos de congruencia, la controversia que tú estás aceptando ya va con un sesgo discriminatorio. Porque el terraplanismo te parezca o no una boludez, le des importancia o no, lo que tienes que admitir es que ha afectado al sistema. Y si mucha gente de tu comunidad ya te puso en línea de esa búsqueda y a ti te sale por juzgarla, espera entonces congruencia en que te respondamos lo que tanto vienes hablando. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a subir la velocidad para ir un poco más rápido y que no se alargue tanto el directo. Ahí está. Y los invito a quedarse hasta el último minuto en Los Liberales y le doy la bienvenida a David Villalba. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Y realmente un tema bastante controversial porque quiero exponer bien precisamente las fuentes para que después nos digan, Moraz, ¿a quién delirante le trajiste a entrevistarle? ¿Verdad? Porque realmente es un tema muy controversial, pero que demuestra muchas cosas. Sí. Y da un par de fuentes, un par de datos que no consigas en un canal como el de Mundo Desconocido, por cierto. Y después vemos qué tanto vienes con tu idea de alienígenas ancestrales y demás. Y ya vamos a ver cómo se comporta esto. Y si actúo como indignado es porque propiamente lo estoy, pero de nuevo no hay nada personal en esto, simplemente es una respuesta con congruencia, tal y como él la pide. Vamos a ver. Demuestra muchas cosas y por sobre todo te quiero hacer un poco referencia a un caso. No sé si vos la conocés a la doctora Natalia Pliego. La he oído nombrar. Sí. ¿Española? Española, sí. Okay. Natalia Pliego fue la que le puso pecho a los acontecimientos que ya sabemos todos del 2020 y hoy, si vos le buscas a ella en Google, vas a encontrarle como negacionista, como esto y aquello, no buenas referencias, ¿verdad? Pero yo quiero saber qué van a decir de Natalia Pliego de hoy, 28 de enero del 2026, al 28 de enero del año, no sé, 2076. ¿Qué van a decir, verdad? Entonces, estos manuscritos se basan netamente en eso, ¿no es cierto? Obviamente, en la época que ocurrió esto no había redes sociales. Hoy, Nicolás Moraz tiene la prueba perpetua de su trabajo, que es el video. Pues este video va a quedar, o sea, estos videos o todo tu trabajo que está en tu canal va a quedar, eso supongo que por muchísimo tiempo, ¿verdad? Todos los aparatos que tenemos son perecederos, ¿verdad? Está muy de moda ahorita que ya todo sea por streaming, que hay que pagar. Después tenemos el tema de los apagones y creo que no podemos confiarnos de nada. Pero bueno, me gusta tu optimismo. Vamos a ver qué tienes que decir. Sí, no es nuestra intención, sin duda, censurarte, David. Te quiero preguntar por lo... Perdón, Nicolás, pero qué hijo putés acabas de decir, cabrón. Porque dices, yo no te quiero censurar, pero a los terraplanistas sí, güey, porque estás eliminando mis pinches comentarios. Y perdonen que te incomodan, güey, pero pues así, güey, la libertad de expresión, te estoy diciendo la neta, güey, la verdad. ¿Me la vas a censurar, güey? ¿Qué clase de libertario eres entonces, cabrón? A ver, vamos a ver. Lo que vos estás diciendo, crees firmemente que estos documentos entrañan una de las grandes construcciones, uno de los grandes mitos, una de las grandes fake news de la historia universal, si no la mayor. Para mí la mayor, como decís, Nico. Mira, el tema es muy simple. Estas personas, quienes yo les voy a nombrar, que son 3 personas a quien yo le llamo los jefes, que sin querer entraron en algo que ellos ni esperaban ni sabían, ¿verdad? Y están los discípulos, como yo le llamo los discípulos, que son los que desclasificaron, que son los que desenmascararon toda esta patraña, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquitito a eso, ¿verdad? ¿Qué van a decir de la doctora Natalia Pliego de aquí a 70 años? O a 50 años. ¿Qué van a decir? La misma cosa esta gente. En esa época no había internet, no había nada. O sea, la única manera de plasmar lo que ellos creían eran escribiendo y dejando esos manuscritos que quedaron obviamente pues fueron censurados y fueron comprados por coleccionistas privados, por potentados de la época, pues querían saber. La gente que estaba por la calle. La otra verdad, la gente que quería saber otra verdad. Lo que está diciendo este güey, ¿sí?
Lo que está describiendo es el gnosticismo cristiano, güey, que ya hemos hablado en este canal mucho de él. Lo puedes ver, lo puedes revisar. El gnosticismo cristiano, sí, fue considerado por Santa Sofía como herético, sí, y lo tuvo que separar para poder constituir lo que hoy se conoce como el catolicismo, una institución que tuviera una serie de reglas que se pudiera regir de una forma más ordenada, digamos, ¿no? Y de ahí viene, a partir de esto, entonces, que se consagra como la religión favorita de Constantino, su hijo. Continuamos. La gente pobre de aquel entonces obviamente no le va a interesar estas cosas, como hoy en día ocurre igual, ¿verdad? Permitime contarle Sí. al público, vos sos un hombre bastante modesto, pero a mí me consta que vos viviste en 16 países. Es más, Eso no prueba nada. Sacaste una conferencia mía. Eso no prueba conocí nada. Mucha gente, he conocido a gente a través tuyo. Sos un hombre que ha estado en los medios de comunicación y en el mundo ejecutivo de la empresa, incluso que te llevó a África. Sí, Has sí. pasado por México, por Brasil. Sí, varias partes. Entonces, con toda esa vida que has tenido bastante de trotamundos, que te dio un gran entendimiento de la condición humana, yo me pregunto cómo llega a tus manos esto. ¿Cómo se te ocurre investigar un tema tan enrevesado y espinoso y antiguo como el que vas a exponer hoy? Me parece Punto muy crucial y está en los comentarios, por si alguien viene a leer los comentarios. Está muy editado este video, tiene un chingo de cortes, ya se lo han remarcado bastante. ¿Por qué tantos cortes? ¿Qué no querías que saliera, Nicolás? parece una pregunta vital, Nicolás, porque una de las cosas que me motivó a esto viene desde mi niñez, ¿verdad? Cuando yo fui monaguillo en una iglesia redentorista aquí en Paraguay. Y yo veía cosas, todos vemos cosas. O sea, no somos ciegos, tenemos oídos, vemos y escuchamos. Y yo me preguntaba... ¿Por qué los sacerdotes ayudaban a mis otros monaguillos de chiquito? En aquel entonces, ¿cómo Dios puede permitir estas cosas dentro de la iglesia? Punto uno. Después fui creciendo, fui viendo más cosas, más Preguntas cosas, más cosas. infantiles, muy infantil. Pero ¿cómo un Dios tan perfecto, va a crear un mundo de mierda? Perdón por el término. Y ahí donde nace mi inquietud, pero yo en ese momento... Quien hace este mundo de mierda son personas sesgadas que actúan desde el miedo, se idealizan desde el miedo y no quieren ver la verdad. Así es como se hace mierda el mundo. Así. Lo tienes en tus malditas narices. En ese momento estaba en otra cosa, después de que cambió todo mi direccionamiento de vida, ahí yo me empecé a enfocar en esto. Ahí voy a contar cómo yo llegué a saber de esto, ¿verdad? Mi principal motivo fue de que algo no estaba bien, algo nos estaban mintiendo, pero grande. No puede ser que un Dios perfecto que tiene el poder de destruir el planeta deje que este planeta esté gobernado por psicópatas. Pues son psicópatas los que gobiernan este planeta. Te contestarían nuestros muchos amigos. Yo lo que te contesto como terraplanista, es: permitimos que sucediera nosotros, y hago responsable a todos y cada uno de los seres humanos sobre la Tierra, porque ahora está saliendo la verdad, está saliendo todo lo de Jeffrey Epstein, y todos actúan como si fuera un chisme más de una revista de farándula. Creyentes, ahí entra el misterio de la fe. Sí, no, pero eso no existe. No hay ningún misterio acá. Mira, el libre albedrío no existe, todo está condicionado. Ego, lo sabe todo. ¿Escuchaste ese trueno cuando vos dijiste el libre albedrío no existe afuera? ¿Trueno o se te salió un pedo, güey? Por las cagadas que están a punto de decir. Sí, pero mira, yo estoy en paz con el universo positivo. Para mí existe un universo positivo que es Dios, ¿verdad? Pero O sea, crees en Dios, no sos ateo. yo no soy ateo. Yo creo en Dios, creo en una fuerza suprema, en una frecuencia perfecta que está escrita en los manuscritos. Y que Es reforzó gnóstico. esa creencia mía, ¿verdad? Esto está escrito ahí. Se refiere a los escritos a lo que voy es, apócrifos. ¿cómo un Dios A los tan apócrifos, perfecto, pero no los dice así. misericordioso, pero ya no sé cómo describirlo, va a crear un mundo de mierda, ¿no? Este tipo se describe gnóstico, aunque nunca va a decir que es gnóstico. O quizás masón. Bueno, los masones tienen una cara más visible en el poder, ¿no? El punto, este tipo está a punto de contar una cuestión que deja a la mitad, nunca termina de describir, pero después viene con una historia de cómo y por qué tiene esta información. Bueno, júzgalo tú mismo. Imposible. Pero entonces eso me motivó a seguir buscando, busqué y llegué a esto. Entonces ahí se descubre la gran patraña que son las religiones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde nace el catolicismo? De los concilios. ¿De dónde nace la Biblia? Los concilios. ¿A quién se le ocurrió fomentar el catolicismo? ¿A quién se le ocurrió? A Constantino. Sos polémico, pero bueno, sí, es verdad. Es verdad.
¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Entonces, a lo que voy es que todo tiene a alguien detrás. Vos sos un investigador, Nico. Yo quisiera ser 20% de lo que vos sos a nivel de investigación. Realmente, yo nada más que esto. Aquí hay un punto clave que no me di cuenta desde la primera vez que lo vi. Nico, dijiste que es periodista, pero él dice que no es ni el 20% de lo que tú eres. Y se refiere a ti no como periodista, sino como investigador. Entonces él no investiga, no queda claro. Investigadora. Pero te lo tomaste bastante en serio. Sí, me tomé muy en serio. Mira, y eso que yo no quiero... ¿Cuántos años estuviste en esto? Y, a ver, un poco descontado. Antes del 2020, desde el... Y 6 años, casi 7 ya con 7 años ya. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el disparador? Empieza, bueno, se entiende más o menos de que yo quise tener la fuente. No quise yo decir, mira, esto, no, sin fuente. La fuente está acá. Bueno, entonces se entiende también de que qué van a decir de Nicolás Moraz en el 2076. Nicolás Moraz deja la prueba perpetua, que son su trabajo y su video. Natalia Pliego deja la prueba, hay video de ella, hay un video donde le confronta a la ministra de Sanidad de la época de Pedro Sánchez, donde la ministra se levanta porque no tiene capacidad de debatir con la doctora Pliego. ¿Te acordás cuando Fantino en la Argentina le hace esa espantada horrenda al gran médico Mario Bonini? Yo lo que quiero saber, sí, eso sucedió, pero tiene una relación en contexto con lo que nos van a explicar. Ya veremos, porque a mí no me quedó claro. Con respecto a este tema de que el mundo está mierda y lo tiene mucho que ver también con qué hacemos nosotros al respecto. Doctor, Sí, no puedes decir eso. Estamos en... Encima le dice, estás abusando de que sos médico. O sea, porque tiene que hablar el periodista deportivo Fantino, que se dedicó toda la vida con las vedettes y tal. Tiene que darnos en las clases de cómo cuidar nuestra vida, ¿no? Y al sanitarista y epidemiólogo lo cayó y lo censuró y lo humilló en vivo. Así. Quiero dejar establecida mi postura porque me parece peligrosa. Pero si vamos nosotros a los gráficos, te muestran una meseta de 6.000 muertos, Fischel. una meseta de 6.000 muertos por día en el año 2020, cuando comienza la pandemia. Esa meseta se extiende largo tiempo, hasta diciembre. Comienza la Por el confinamiento, ¿no? Por la en el mundo. Comienza en el mundo, las muertes suben, cualquiera lo puede ver. A perdón. Acá no 15.000, subieron. Acá no subieron las muertes. Las muertes subieron. No tenías. subieron en todos Nos los dejás en desventaja porque sos médico y además Y con una subieron edad. a 15.000. Pero yo nos pones en un lugar muy incómodo porque yo soy muy respetuoso de mis invitados. No te debería volar a la yugular, pero estoy a punto de decirte, Doc, frenemos con ese discurso porque hay mucha gente viéndonos, es un medio de comunicación y tenemos que tratar que la gente se. Total, estamos Perdón, en contra de lo que pedimos que Yo, necesitamos. perdón, lo quiero dejar establecido y te respeto porque sos médico, porque sos primero sos invitado ante todo y me parece que tenemos que escucharnos todos, Doc. Frenemos acá, Doc. Intentó humillarlo, en realidad se humilló Fantino, ¿no? Sí. Muy lamentable por parte de los medios, pero ya sabemos por qué es esto. Congruencia, ¿no? Congruencia. Ahí es donde se nota que aún eres joven. No te estoy llamando tonto, no te estoy llamando retrasado. Te admiro un chingo. Tienes un montón de potencial. Eres muy, muy profesional en muchas cosas, pero en esto estás muy, muy verde. Que en México nos pendejeamos con la confianza de decirte, la estás cagando, güey. No tienes idea de lo que hablas y no tienes idea de cómo te ves, güey. Periodista cholulo, farandulero. Bueno, entonces, estas personas, quienes dejaron estos manuscritos hace ya 100 años, ¿verdad? Lo mismo yo pregunto hoy. La gran ventaja que estas personas no tuvieron es que hoy los divulgadores de hoy, sea quien sea, tienen la prueba perpetua que es el video y es su trabajo que va a quedar para la posteridad. Entonces esa es la ventaja. Ahora, yo siempre dije, no, esto no puede ser, hasta que un día me entrevisto con una persona que es de una conocida secta no secta, pero una sociedad secreta perdón por el término, de Ávila. Y ahí fue que salió esto. Pará. Tenés que decir qué sociedad secreta de Ávila porque el nombre es sugestivo. Los Iluminados. Puede ser. Puede ser. Maybe. Esto y el teléfono rojo de Carles Torá es la misma mierda. Eres amigo de los Illuminati, ¿en serio? ¿No nos puedes decir dónde están y pedirles que paren tantos asesinatos? Entendemos que esa fuerza de poder yace detrás de muchos de los atropellos a los humanos que dices defender como buen libertario. Congruencia. Además, ¿dónde están las pruebas? Puede ser. Bueno, entonces ahí es donde realmente yo me di cuenta de que era cierto lo que ya me habían dicho otras personas, que existían personas que fueron censuradas entre los siglos XVII, XVIII y XIX, que accedieron a manuscritos o que accedieron a verdades que están súper prohibidas hasta... ¿Quiénes te lo dijeron? Probablemente un video de terraplanistas.
Esto no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe. Se habla mucho incluso, es un dato que te viene una y otra vez en estos que te hablan mucho de esta tendencia de Tartaria, ¿no? Que eso sí, a mí me parece una tendencia, no sabemos, pero bueno. Yo he visto este tipo de cosas en videos así que me salen de repente de la nada. Te sale un reel hablando de Tartaria con una voz bien mecánica y mucha inteligencia artificial soltándote este dato. Hasta nuestros días. Porque la peor cosa que yo descubrí en toda esta investigación es el sesgo del dogma. ¿Qué es el dogma? El dogma es la verdad irrefutable. Si vos no le aceptás a Dios, a Cristo, vos no podés ser parte del dogma católico, del dogma judeo-cristiano, no podés ser parte de ningún dogma, ¿verdad? Entonces, con esto yo no estoy diciendo de que las personas tengan... No, el que quiere cambiar, el que quiere ver más allá va a ver. El que no quiere ver no tenés por qué obligarle. Deja que siga siendo lo que es. Nadie le quiere obligar nada a nadie. Solamente yo estoy mostrando lo que descubrí en una investigación de que a mí me revolvía el estómago ver las cosas que veía y después tener que ir a decir, no, pero yo me tengo que acercar a Cristo y todo. Yo me pregunto una cosa, Nicolás. O sea, te estás resintiendo por una cuestión personal, güey. Estás juzgando un acto humano por sobre de la idea, así como se dice, ¿no? Que hay personas buenas y malas en todos lados, pues eso aplica en todos lados. Denunciaste, sabemos qué pasó, qué terminó, fue grave, que no te gustó. Muy ambiguo. Ya de pasar, ¿puse cuántas ONG indigenistas hay en Paraguay? No. Mira, a mí me dijeron un número, pero no sé si es cierto, no lo puedo decir, pero son muchísimas. Siguen habiendo indios en la calle. Niños oliendo cola de zapatero ahí por la terminal, siguen habiendo. O sea, no resolvieron el problema. Se creó la ONU para resolver el problema, la PNUD, se creó la UNICEF, nadie resuelve nada porque el negocio es el problema. Y vos sabes bien eso. Romper piernas para entregar muletas. Piernas para entregar muletas, lo que vos siempre decís. Hace 6 o 7 años entonces, decís, yo quiero llegar a la fuente. Claro. Tenés contacto con los iluminados de Ávila. Puede ser. O puede, quizás, tal vez. Sí. ¿Y qué ocurre? Te paso un dato de amigos. Usa un compresor, un limitador. Con el compresor haces que los volúmenes mínimos se eleven para que no se te vaya tanto el volumen, y el limitador para que no jodas las bocinas de tus espectadores. Lo que uses, OBS o lo que sea, debe tener estos plugins de salida de audio, son filtros. Usas la ganancia del compresor, no uses el plugin de ganancia, usa el compresor para que te ponga eso, una compensación de audio en el que no se te vaya tanto la información o el volumen, pues lo que estás escuchando, la señal. Ocurre en ese eventual contacto con una sociedad secreta, llamémosle innominada. Sí. ¿Qué te dicen? Me dicen, hablamos de este tema y me dicen, ¿querés encontrar la verdad? Sí. Anda en tal parte, contactarle a una persona que está en Austria y esa persona puede ser que te abra la puerta. Pero te costó convencerlos, porque lo primero que te dicen es, Sí, te hacen una pregunta tipo de filtro. Para Sí, ver me si hacen una puede- pregunta. No solo el filtro, me dan una patada. Eso es lo que me dicen. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, ¿vos hablas copto? No. ¿Y arameo? ¿Tenés conocimiento de arameo? No. Y bueno, entonces no hay nada que hablar contigo, me dijo. Y a partir de ahí, bueno, empecé a tratar de ablandarlo y quedamos, hasta que nos quedamos, no amigos, pero somos conocidos. Yo le tengo, acá en el WhatsApp le tengo como contacto, ¿verdad? Entonces, ahí me dio la primera pista. Tené cuidado de no amanecer con una cabeza de caballo en tu cama. No importa. Mira, yo creo en las energías, yo creo en lo que dicen estos manuscritos, ¿verdad? Creo muchísimo y creo de que cuando uno realmente es positivo, eso se transmite y se contagia como un virus positivo. Yo creo eso, ¿verdad? Y creo Bien, admites que tienes creencias, sesgo, es decir, tienes una fe, un dogma, porque lo que me estás diciendo es algo que tú crees, me podrías afirmar, pero no me puedes demostrar. Entonces, ¿qué te da a ti el derecho a señalar otros dogmas si tú caíste en la misma trampa? Me pregunto yo. Y eso velo como una pregunta personal pero filosófica, no personal en el sentido de ofenderte o poner en cuestión lo que tú elegiste, sino lo que tú estás trayendo a la mesa, lo que tú estás creyendo y lo que tú pregonas. porque mi experiencia. ¿Cuáles son esos valores? ¿No? Energía positiva, muy ambiguo. ¿Eres gnóstico? Sí, así, pues yo pasé por yo mismo, ¿verdad? Tuve digamos que una manera de ser totalmente lo que yo no quería. Entonces, una de las cosas que vi ahí era cuál era el camino
para poder uno mejorar, uno estigmatizarse de manera positiva y a nivel energético, pues todo es energía, todo es energía. O sea que la energía del cansancio, la energía del descanso, todo es energía, todo es energía. Entonces, Las leyes de la termodinámica de Newton. y también, eso que no le gusta a mucha gente, a muchos terraplanistas no le gusta, ¿verdad? Pero en fin, hay verdades que lastimosamente tenemos que aceptar, ¿verdad? Se crea, todo se transforma. Sí, mira, te digo, ese micrófono que vos tenés enfrente es negro. Yo no te puedo decir que es verde. Entonces hay verdades que son verdades, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo comienza la genealogía, la génesis, valga la redundancia, de quienes decidieron desmentir Génesis? Bueno, esto comienza... Es la termodinámica de Newton. Y también... Vamos a hablar en serio, ¿sí? De matemáticas. Tira bien el dato. Tira bien el dato. ¿Cuál era el camino para poder uno mejorar, uno estigmatizarse de manera positiva y a nivel energético? Pues todo es energía, todo es energía. O sea que la energía del cansancio, la energía del descanso, todo es energía, todo es energía. Entonces... Las leyes de la termodinámica de Newton. Y también, eso que no le gusta a mucha gente... Las leyes de la termodinámica de Newton. Las leyes termodinámicas. Hola, Iru, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí, por darte una vuelta. Estoy aquí reaccionando a el buen Nicolás. Y a nivel energético, pues todo es energía, todo es energía. O sea que la energía del cansancio, la energía del descanso, todo es energía, todo es energía. Entonces... Las leyes de la termodinámica de Newton. Y también, eso que no le gusta a mucha gente, a muchos terraplanistas no le gusta, ¿verdad? Pero... Sí, no me gusta porque aparte ni siquiera te sabes bien el dato, güey. Yo creo que para poder hablar, por lo menos hay que preguntarle ya a ChatGPT, mira, la tecnología ya está muy avanzada y está bien, o sea, tírate, búrlate, güey, lo que quieras, pero al menos sácalo bien. Las dos primeras leyes de la termodinámica, amigo, fueron planteados por un tipo que se llamaba Rudolf Claudius, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, Lord Kelvin, Said Carnot, me parece, y de ahí se plantean las primeras dos leyes de la termodinámica. Pues la tercera ley de la termodinámica que influye más en la disciplina, ¿no? Y que se establece en lo que se enseña dentro de la física universitaria, viene de Walter Nernst, y no tiene mucho que ver ahí cómo lo estás citando, hermano. Entonces, por lo menos le puedes preguntar a ChatGPT, te aseguro que es fácil, es algo que es accesible. Tiraste el dato, pero... pues vale. En fin, tenemos que aceptar, ¿verdad? Se crea, todo se transforma. Ese micrófono que vos tenés enfrente es negro. Yo no te puedo decir que es verde. Entonces hay verdades que son verdades, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo comienza la genealogía, la génesis, valga la redundancia, de quienes decidieron desmentir Génesis? Bueno, esto comienza cuando yo me voy a Viena y me contacto con esta persona. Y ahí la persona obviamente me dice que no. Me fui recomendado, por eso me atendió. Me dijo que no me va a mostrar los manuscritos, que sí existen esos manuscritos y que eso es un patrimonio de su familia que la familia guarda, pero desde hace siglos, ¿verdad? Una familia muy importante, ¿verdad? Y que no es una cuestión de plata, que ellos no necesitan dinero. Pero lo positivo de todo del no fue que me dijo, mira, en Estados Unidos hay alguien que sí vende y te va a vender las fotocopias. Y bueno, yo no tenía un solo... O sea... Mira, te voy a contar algo que yo hice en la universidad una vez, güey. A mí me mama el arte. Yo estudié música y de ahí me pasé a estudiar cinematografía y siempre me han encantado las artes, ¿ves? En mi época de hambre... sí, y esto era muy común. Mis compañeros más bohemios y yo nos íbamos ahí al centro de Puebla, a las partes turísticas, y nos llevábamos libros viejos que estuvieran mal empastados, ¿no? Que se viera viejo, artesanías, baratijas antiguas o chinas, pero que se vieran viejas, antiguas. Y teníamos un amigo que se veía bastante hippie, que tenía un chingo de tatuajes y se veía todo así bien místico el cabrón. Y le poníamos un trapito, lo sentábamos ahí con incienso y poníamos las baratijas. Entonces, ya fuera alguien que hablara inglés, un amigo o yo, nos acercábamos al lugar fingiendo que hablábamos por teléfono
con alguna agente de ventas importantes, como que diciéndole, oye, pues es que esto vale millones, ¿sabes? Tengo un tesoro aquí o lo que fuera. Y los extranjeros que no hablaban español, entonces decían, ay, Dios mío, tiene un tesoro aquí y dice que vale mucho dinero. Y entonces iban y le preguntaban a mi amigo, ¿no? Oye, ¿cuánto vale esa cosa? No, pues vale, no sé, 200 pesos, ¿no? Vamos a suponer ahí un decir, unos $10 de aquella época, $20, ¿no? Cuando la baratija te había costado $2 o $3 en el tianguis. Vamos a ver qué cuenta. Un contacto así de confianza tenía uno solo en Estados Unidos, que es un catedrático. Entonces me fui, le conté a él me hizo las averiguaciones, todo, y ahí llegué a la fuente. Llegué a la fuente, me contactó con la persona que sí, el abuelo de él había comprado en el mercado negro, porque yo te quiero significar que el mercado negro de obras de arte mueve más plata que el narcotráfico en Europa. Vos no te imaginas lo que es el mercado negro de copias, de robo de obras, del Greco o de Dalí, que ni se conoce, que está en manos de coleccionistas privados. No, es muy sabido. Sí. Se dice incluso que muchos de los cuadros que en el British Museum, en el Museo del Prado o en el Louvre se exponen como originales, en realidad son copias y los originales fueron robados y no se dio a conocer. Y me asomé un poco a la magnitud que vos decís de este negocio del arte clandestino. Sí, bueno, en realidad no es propiamente en Europa, sucede en todo el mundo. No es como que vayas a encontrar, por ejemplo, en YouTube videos que se dediquen a este tipo de contenido, porque en efecto es algo ilegal, ¿no? Pero con tantito que tú te lleves con los artistas del barrio y eso, te puedes encontrar ahí de repente grandes sorpresas. Mira, yo vivo en un lugar de México que se llama Puebla, que es una ciudad relativamente grande, digamos, de las más grandes de todas las cosmopolitas, es la más pequeña. Y aquí hay mucho arte de todo el mundo, japonés, hay antiguo, hay un valle, como un vallecito, ¿no? Donde suelen ponerse los artistas o los coleccionistas que te venden esto, se llaman los sapos, y te puedes encontrar grandes sorpresas. Sucede más en Europa, sí, con el arte de primera mano, ¿no? Ese conocido que es como el de primera punta, pero de vez en cuando creo que dentro de este dato, México suele ser uno de los centros de escondites, ¿no? O de almacenamiento de muchos de estos ladrones clandestinos, y es algo muy bien sabido, al menos en el boca a boca aquí, bien conocidos, y hasta, bueno, te encuentras cosas muy interesantes. Vale la pena dar una visita y preguntar, venir a preguntar aquí a los sapos cómo se mueve el asunto. Destino, porque cuando robaron el Louvre hace poco me puse a investigar esta banda de Pink Panthers, las Panteras Rosas, que son un grupo comando de la Europa del Este, ex yugoslavo, que se dedica a robar este tipo de obras de arte. Incluso hacen algo que es muy inteligente, vos sabés eso, típico del mundo delincuencial, y digo vos sabés, no puedes ser delincuente sino porque tenés mucha calle recorrida, ¿no? Saliste al mundo temprano como yo, vos a los 13 años, hace más de 40. Entonces le roban mucho a los que tienen obras robadas y que no las van a denunciar. Y claro, no pueden denunciar. Claro. Sí, yo escuché hablar, son ex militares, en su mayoría mercenarios, lo que hacen eso. Escuché hablar yo de los Pink Panthers. Te contactás entonces con el académico te contacta con el tipo cuyo abuelo en el mercado negro compró estos manuscritos. Sí. Te voy a contar algo entre paréntesis. ¿Y cómo les preguntás? Che, ¿tenés qué manuscrito? Directo le pregunté, directo, sin vaselina, directo. Te quiero comentar algo. Vos sabés que cuando hubo la guerra de Irak, la segunda, la invasión de George Bush hijo, lo primero que se bombardeó fue el Museo de Irak. Yo quiero saber qué es lo que había ahí. ¿Qué es lo que había ahí que se tenía que destruir? No, que fue un error. Mentira es. Madeleine Albright dijo de que jamás hubieron las armas de destrucción masiva. Hay un video de ella reconociendo eso. Sí. Bueno, ¿qué había en el Museo de Irak que no se tenía que saber? No, y escúchame, en esa zona entre el Tigris y el Éufrates, en Bagdad, Sumeria, Caldea, Siria. Pues evidente, bueno, lo sabemos, ¿no? Fue donde metieron mucho este cambio histórico que ahorita va a empezar a cobrar sentido con la narrativa alienígena, muy alineado a lo del Blue Beam. A ver si cruzamos cables, Nicolás, si tenemos algo de congruencia, de memoria. Diría Babilonia, el origen de la civilización entera, ¿no? O sea, fue bastante... Yo no creo que lo hayan hecho solamente de brutos. No. Hay una combinación de ignorancia y perversidad. Así mismo. Mira, te doy un dato más y pasamos ahora. Hay tablillas. Yo no sé si es original o si es una réplica. Eso yo no puedo saber porque yo no soy experto de eso, ¿verdad? Pero yo vi en Brasil un coleccionista privado que supuestamente tiene unas 6, 7 tablillas
que estaban en el Museo de Irak están en Brasil. Yo hablé con alguien muy importante que me contó incluso el negocio millonario que se hizo con los dinares iraquíes de oro que le sacaron a Hussein. A Hussein. Que era aliado de ellos, ¿viste? Como son los yanquis, ¿no? Te damos la mano hoy, te cortamos el brazo mañana. Claro, y tiene que ver todo con esto. Eso que vos decís que son el demonio. Tú le decís directo, los manuscritos. Yo le dije directo, los manuscritos, quiero saber si me podés vender sin ningún problema. ¿Qué querés? Me dijo, tengo esto. Y bueno, le dije, mira, yo no tengo todo. Me pidió algo así como $15,000 por las copias. Y le dije, bueno, vamos a empezar con lo de Nathaniel Smith. Bueno, entonces quiero empezar, ya para adentrarnos en la historia, mi querido Nicolás, quiero empezar con las placas. Primero están los maestros. ¿Sabes? Me da curiosidad porque le dijeron, ¿no? Que no hablaba arameo y como que se querían... Lo que cuenta él en su historia es que le preguntaban si podía hablar arameo para ver si podía tener una conversación interesante como para darle acceso a esta información primordial, ¿no? Hay una lógica gramática muy similar entre el arameo, el hebreo también, y el español. Se leen y se conjugan de la misma manera. La cuestión está en el número de palabras y la pronunciación, pero es básicamente construir como otro español. Para los que hablamos español no es tan difícil. No creo que el idioma fuera una barrera y sobre todo con un idioma tan rico como lo que es el propio español. Donde están los que iniciaron todo esto, ¿verdad? Comienza, según lo que estudié, con James Bruce, expedicionario y erudito inglés. Sí, señor. En realidad escocés técnicamente. Sí, técnicamente, nace en 1730 y muere en Edimburgo, la ciudad de Smith y de Hume, en 1794 a los 64 años. ¿Qué hizo James Bruce? James Bruce. Empieza ahí la historia, pero esto es de carambola. Ni se imaginaban que esto iba a terminar como terminó, ¿verdad? James Bruce organiza una expedición para ir a buscar el Arca de la Alianza y que supuestamente el oro que había ahí. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. No, recordale al que no sabe, al que es muy chico, al que no tiene suficiente Biblia entera, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era un arca que tocaban solamente los elegidos, que Yahvé o Dios le decían a que su pueblo solamente podía tener el Arca de la Alianza, porque nadie se podía acercar porque uno prácticamente se desintegraba si se acercaba, que posiblemente era un reactor nuclear, ¿verdad? Si es que vamos a usar términos actuales. Ahora, para los que quieren creer en Dios, el Arca de la Alianza. Que Yahvé o Dios le decían a que su pueblo solamente podía tener el Arca de la Alianza, pero que nadie se podía acercar porque uno prácticamente se desintegraba si se acercaba, que posiblemente era un reactor nuclear, ¿verdad? Si es que vamos a usar términos actuales. Ahora, para los que quieren creer en Dios, el Arca de la Alianza. Punto, ¿verdad? Entonces, ¿quién le encomienda esto a James Bruce? Ahí comienza la historia. Le encomienda una sociedad secreta llamada el Invisible College, que quiere decir el Colegio Invisible. El Colegio Invisible es como esta secta yankee, esta de los Skull and Bones. Sí. Bueno, le encomienda a esta James. A mí también me gustó la película de Indiana Jones, güey. Me mama, güey. Es una gran película, güey. O sea, como cineasta, güey, Steven Spielberg me encanta, güey. Pero aseverar que era tecnología nuclear, güey, pues... Viste mucho History Channel, cabrón. Bruce, y lo que ellos querían era que se vaya a traer el oro y los secretos que estaban ahí. Y James Bruce, como un expedicionario, un tipo aguerrido, un tipo temerario, acepta el desafío. Pero ¿qué hace él? Él sabía, porque él también era un erudito, él sabía, todo esto que yo estoy contando está escrito. Pero ¿por qué no dice la palabra? Eran muy relacionadas a la masonería. Nunca dice gnóstico, soy gnóstico o es algo gnóstico, nunca dice la palabra apócrifo, y esto es muy típico de apropiarse o intentar apropiarse de conceptos que buscas gratis en internet, por cierto. Pero dice que le vendieron esta madre, vamos a ver. No, es que yo estoy inventando, está todo escrito, ¿verdad? Yo les podía mostrar uno de los manuscritos que traje porque voy por todo el... Sí, surgió rápido la entrevista. Surgió rápido la entrevista, no pude traer todo, pero voy a mostrar una de las cartas de Natalie Smith, ¿verdad? O parte de uno de los manuscritos. Entonces, James Bruce, sabiendo de que él se podía topetar con algo desconocido, le llevó a 4 eruditos mercenarios, porque en aquel entonces había eruditos mercenarios. Uno de ellos era un joven muy temerario, muy mercenario, llamado Anselmus Vrogier, a quien la historia le borró, ¿verdad? Que aparentemente Anselmus Vrogier nació en Viena en 1735, o sea que era austriaco supuestamente, y la última vez que se le vio fue en 1812, fue en las afueras de Berlín, fue la última que se le vio. Porque no se sabe dónde murió. Desaparecido. Sugestivamente. Como Franz Jalic, ¿te acordás? También, ¿no? el padre Jalic, sí. La verdad de Bergoglio. Exactamente, así mismo, que después vamos a salir en Bergoglio por ahí, hablando un poco de todo esto. Bueno, entonces, Anselmo Vrogier se suma a esa expedición y se van a Etiopía
a buscar el Arca de la Alianza y no encontraron. Lo que encontraron es lo que supuestamente digo yo, ¿verdad? Porque Anselmus Breuer dice así. Yo no estoy seguro, solamente me puedo basar en lo que está en el manuscrito de él, que fue testigo viviente de lo que encontraron. Encontraron unos manuscritos de lo que en una lengua muy antigua llamada ge'ez, algunos dicen lengua semítica, yo no sé si es semítica. Es el supuesto libro de Enoch, el que viene lineado muy que te cuenta la historia, la versión extendida de los ángeles caídos, ¿no? Una lengua muy antigua, ge'ez. Anselmus Breuer era un filólogo muy avesado, muy bueno. Y él enseguida... Si tú investigas un poquito y te das una vuelta en canales de habla inglesa o norteamericanos de conspiración, ahorita está como que muy de moda hablar del tema de los Nefilín y demás. No vas a contar nada nuevo si vas por ahí. Ya empezó a descifrar y él dijo, este es el libro de Enoch, el verdadero. Hoy en día, la única Biblia que pone el libro de Enoch entre sus libros canónicos es la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Y esto ocurrió en Etiopía, extrañamente. Bueno, entonces... ahí ellos comienzan el trabajo, pues no encontraron el Arca de la Alianza, pero sí encontraron los textos. Oliver Ibáñez creo que lleva como 5 años hablando de esto, ¿no? Y creo que es relativamente popular su contenido al respecto, ¿no? Nada nuevo, amigo. Bien conocido en internet, lo tenemos todos, al menos todos los que estamos dentro del mundo de la conspiración y la información alternativa. Supone que donde están los descendientes de Salomón y donde estuvo el emperador Jaime Selassie y todos los que rinden, los rastafarios, Bob Marley y tal, le rinden pleitesía a esa rama del judaísmo etíope. Así mismo. Bueno, entonces ahí comienza toda la historia y ahí Anselmus Breuer se da cuenta de que James Bruce quería manipular esto. Claro, si James Bruce era parte del Imperio Británico. Del Imperio Británico. Y Anselmus era más como un librepensador. Era un errante. Eso es lo que dicen los otros, un errante, ¿verdad? Entonces lo que él hace es, se va, cuando terminan todo el trabajo, él presenta todo el trabajo, como no había fotocopia, en esa época no había manera de fotocopiar, él agarró y volvió a copiar algunos textos y robó parte de los manuscritos originales y su trabajo completo, dejó una copia, parte de una copia, o sea, parte de la copia de su trabajo, él volvió a escribir y se fue, se escapó, desapareció Anselmus Breuer. ¿Qué pasó en todo eso? Él le llama, dentro de esa lengua semítica, o como él traduce es, aguria le dicen a los escribas, pero muy antiguos. Y muy extrañamente, en el Vaticano hay muchos textos que se conocen como agúricos y que están totalmente guardados. Peligro para... una biblioteca que custodia un argentino de 90 años que puso Bergoglio. ¿En serio? Sí. ¿Cómo el nombre? Te lo busco. Bueno, porque hay un científico... Siempre me ha parecido muy interesante, muy intrigante todo el tema que tiene que ver con los escritos, ¿no? Que yacen bajo tierra en el Vaticano. Hay un par han habido un par de intentos por extraer información de ahí. Se sabe que hay una área en la que el público puede acceder, como todo, ¿no? Así como cuando tú, pues, no sé, vas al Gran Cañón o algo así. Hay áreas seguras, áreas que no puedes entrar, todo siempre está restringido, pero se sabe que hay escritos en los que nadie puede tener, nadie del público, ningún civil puede tener acceso. Muy interesante el asunto con este traductor, ¿no? Me estoy acordando, un traductor que ya había hablado al respecto de los textos abrámicos, y lo que él veía es que cuando se referían a los Elohim, pues le parecía más bien como a las reglas de las familias, y que eran como reglas muy locales de una tribu que había establecido esas reglas como sociedad. Más tarde se fue mezclando con esa cosmogonía. No me acuerdo el nombre de un científico que salió a decir una vez, pues le encerraron por loco, que el Vaticano tenía la máquina del tiempo. Y de ahí JJ Benítez sacó su historia esa del cronovisor, caballo de Troya, ¿verdad? Que viajaban en el tiempo y todas esas cosas. Pero bueno, esas son cosas que son más anécdotas que otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y Anselmus Breuer desaparece totalmente. Se cree que Anselmus Breuer comenzaba a hacer copias de todo ese trabajo, y para vivir
le vendía a los potentados de la época, porque los potentados de la época es lo que querían saber la verdad. ¿Verdad? Sí. O sea, el pueblo que se moría de hambre no le interesaba esa cosa. Es la época del despotismo ilustrado. Exactamente. Cuando empiezan a cobrar conciencia, bueno, le dimos a los curas el monopolio de los libros durante un milenio, nos morimos de hambre, la pasamos tan mal como los siervos, ahora como mínimo le vamos a exigir que nos eduquen. A nosotros, a la plebe no, a nosotros. Sí, y es exactamente el mismo sistema educativo que estás defendiendo cuando defiendes a tu tierra esférica, Nicolás. Mira, la frustración que tiene la comunidad con personas como tú es... Tengo un chico inteligente. La historia que tienes en YouTube permite entrever que tu intención es ser un periodista honesto, transparente y servir de algo para con la comunidad. No estamos peleados, Nicolás, eso lo tenemos en común. La gran diferencia entre un terraplanista y tú es la siguiente. Yo veo un chico inteligente que está resolviendo una ecuación y puedo ver que la ecuación dice 2 más 2 más 2 más 2. El terraplanista suma y llega al resultado. Y tú te anticipas calificar el resultado sin considerar que hay que sumar los factores. Sumas 2 más 2 y obtienes 4, pero no sigues. Es miedo, te ofendes, te escandalizas y actúas como si tuvieras 14 años, cabrón. No es convencerte de nada, no es imponerte nada, pero sí te critico con esos mismos valores libertarios que juzgas desde una trinchera muy ignorante, porque tú pretendes que el terraplanismo es un tipo que te va a decir que la Tierra es plana, que está flotando en el espacio y que vienen los aliens también, y a quien tienes sentado ahí, yo no quiero ofenderle su persona, pero te está contando una historia muy cuestionable. No lleva mucha matemática detrás, los datos que te tiran son parcialmente ciertos en el sentido de que son, si los investigas puedes dar con ellos, pero no está trayendo nada excepto diciéndote que participó en todo este tema. Igual que Carles Torá con su teléfono rojo, que él estuvo en la Antártida. Yo no te digo que viajen o no viajen. Carles Torá viajaba un montón. Vino aquí a Cholula, Puebla, y se sacó un montón de fotografías con los estafadores que se hacen pasar por chamanes que ni siquiera son de aquí de Cholula. Entonces, investigamos, no investigamos, damos bien los datos. Tiraste el dato de Newton y perdóname, pero ni siquiera desde tu propio sesgo y tu propio paradigma entiendes el tema. No sabes dónde estás parado, no lo entiendes. No asimilaste la información, la aprendiste y la repetiste. Parece que confías en ella, pero tú lo que tienes es fe. Y estás criticando los dogmas de otros. Nicolás, estás cayendo muy bajo, la estás cagando, güey. Exactamente. Es la época de Federico financiando a Mozart, Catalina. Paréntesis, el arzobispo argentino que custodia la biblioteca del Archivo Vaticano se llama Jorge Mesía. Y está al frente hace 28 años. Eso nomás, sigamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí Anselmo Breuer comienza a hacer copias y revende las copias de su trabajo. Hasta que un día, porque las redes sociales de la época, no había redes sociales, no había Facebook, no había Instagram, no había nada. Lo que había eran las tabernas. Ahí se concentraban todas las leyendas, los mitos, las verdades, las mentiras, los chismes, todo se concentraba en las tabernas. En una de esas tabernas, él le conoce a un amigo de Erich Dimmel. Y ahí el amigo le dice, yo le conozco a una persona que es un conocedor como vos, erudito, entre paréntesis, un conocedor, y quiero presentarte. Ahí... Otro protestante alemán, Erich Dimmel, ¿no? Que nació... Erich Dimmel él está borrado en la historia. 1742 nació. Sí, él nació en Erich Dimmel en 1742. Y tampoco se sabe cuándo murió exactamente. No se sabe. Se especula que murió en las afueras de Berlín en 1818. O sea, Anselmus Breuer y Erich Dimmel fueron borrados de la historia. Okay. Y acá viene el porqué. Okay. Porque yo quiero contar cuál es la historia, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de los protagonistas. Sí, sí. Todavía ni hablamos. Sos Hitchcock, hermano. Estamos acá, late el suspenso en nuestros corazones. Así es. Eso para que la audiencia se quede y vea hasta el último minuto de este video. Sabes, engagement. Bueno, entonces se conocen Erich Dimmel y Anselmus Breuer. Y ahí le dice Dimmel, mira, yo trabajo para un erudito antisistema de la época que era Franz Boll. Ok. ¿Verdad? Y aquí es donde me empieza a hacer un poco de ruido porque no es como que hayan sido tan antisistema, porque de hecho fueron financiados por ocultistas y los ocultistas tienen en manos ese sistema del que te estás quejando. Y Nicolás lo ha señalado. Curioso que no se le haya prendido el foco y hacerle esta observación en el momento, ¿no? Pero bueno. Él era un erudito que se peleaba con la sociedad, en Berlín, con la sociedad científica alemana se peleaba porque él también no estaba convencido de muchas historias oficiales, Nicolás. Entonces ahí le dice, yo quiero llevar tu trabajo a Franz Boll
Era joven, Franz Bodd. No, Franz Bodd sí era más joven que Erich Dimmel, sí era joven, y le dice, quiero llevar que él evalúe, y llevó el trabajo de Anselmo Breuer, le cobró a Anselmo Breuer por eso, porque Anselmo Breuer era un mercenario. Lleva a Franz Bodd, y Franz Bodd evalúa el trabajo y dice, pero este trabajo es magnífico. Quiero conocerle a esta persona. Ahí se conocen Franz Bodd con Anselmo Breuer. Anselmo Breuer le ofrece venderle el trabajo a Franz Bodd por un dinero importante para él. Ocurre todo eso. Mira, hay muchos detalles, pero no quiero irme en los detalles, si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Ocurre eso y Anselmo Breuer desaparece. Porque era errante, él era errante. Se queda Erich Dimmel y Franz Bodd a trabajar en... Es que esto es lo curioso. Mira, ya llegamos al minuto 27 y como que no termina de llegar al punto. Está muy interesante lo que está contando, pero de nuevo, no está trayendo nada nuevo y por ahí con un par de datos que creo que tendría que revisar, pero vamos a ver. En eso, después hubo una desaveniencia entre Erich Dimmel y Franz Bodd, porque Erich Dimmel era como un amigo de él, ¿verdad? Y Erich Dimmel también se va, pero también lleva parte del manuscrito y él también comienza a vender parte de lo que él también creía que eran ciertas interpretaciones de todo el trabajo. Esto ya viene a ser la bifurcación del trabajo del celular. A venderlo. ¿Qué pasa acá? Franz Bodd se queda con gran parte de ese trabajo. Él comienza a querer exponer eso. Le censuran a Franz Bodd, pero le censuran. No, esto no puede decir. Está loco. Entonces, a partir de ahí, Franz Bodd entró medio en depresión. Después él tiene su familia, todo, hasta que después pasan los años y ¡pum! Muere Franz Bodd. Con el tiempo, la familia comienza a vender los libros. Acá ya pasamos a terminar el proceso de... Parece que fue muy redituable, ¿no? A vender los libros y entre esos estaban los manuscritos. ¿Quién estaba por Europa cuando eso pasaba? Andrew Dickson White. Que me llama mucho la atención de White, Sí. que se muere el año de la Revolución Bolchevique en Nueva York, que estaba Trotsky gestionando fondos. Sí. Plena Primera Guerra Mundial. Andrew White fue rector de la Universidad de Cornell, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos. De los Estados Unidos, sí. ¿Y qué pinta Andrew White en todo esto? Andrew White compra casi todo lo que había de Franz Bodd. No compra todo, pero casi todo. Y entre esos se van los manuscritos. ¿Para Cornell o para él? No, para la universidad, no para él. Para la universidad. Y él lleva todo y le encarga el descifrado de los manuscritos. Por la dialéctica que está utilizando, no se termina de entrever, pero lo que está diciendo es literalmente que esa familia hizo negocios con estos escritos, ¿no? Y estos encargos que tuvieron sobre la reinterpretación, ¿no? El cifrado de estos códigos, como que se quiere que se sepa, pero que no se sepa, se vende. Eso quiere decir que hay, no sé, a mí me está generando muchas preguntas. Muy mezclados todos los manuscritos, el reordenamiento, y había también las copias en la lengua antigua que había hecho Breuer, porque este es el trabajo de Breuer. Le encarga eso ¿a quién? A Nathaniel Smith. Que era un académico sueco. Que mientras el primero se muere el año de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, el segundo se muere cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. En 1939. Así mismo. Mira lo que es. Bueno, entonces Nathaniel Smith comienza a descifrar todo esto y le dice Dickson White, mira, concéntrate en estos manuscritos, me llama mucho la atención. Se concentra y se va Nathaniel Smith y le dice a White, no, mira, esto nos mintieron. Acá está toda la fuente. Esto vino de Etiopía, todo, le explica todo Nathaniel Smith. Y ahí White piensa y le dice, bueno, esto tiene que quedar entre vos y yo. No se puede sacar a la luz, porque contrapone totalmente la historia oficial. Pero esto es una fuente, le dice Nathaniel Smith. Esto es una fuente fidedigna. Yo quiero que se me financie un viaje a Etiopía. Bien, hay que recordar, los escritos de apócrifos, perdón por el trabalenguas, de Enoch, técnicamente hablando, cuentan casi la misma historia, te empieza y te termina igual, salvo que te desglosa todo este tema de los ángeles caídos, que es casi el mismo relato de los dioses que trajeron el conocimiento, ¿no? A los humanos. Aquí, bueno, te dice que fue una especie de acuerdo con Dios, bajaron, enseñaron tecnología, avances, pero también pervirtieron, ¿no? A la humanidad, y entonces fueron por eso castigados. Ese es el mito que cuenta la Biblia de Etiopía. Ahora bien, se confunde mucho con el tema del Enoch de la Torá. Prácticamente son muy similares, pero pues este libro en realidad lo tienen muy arraigado los gnósticos, muy bien conocido por las masones, y la lectura que se da a profundidad conforme vas subiendo en esos escalones de escuelas o sectas ocultistas, ¿sí? Tú vas descifrando que en realidad son configuraciones que llevas tú dentro. Existe un libro que fue muy adoptado por el New Age, creo que es por allá de los años 90, quizás principio de los años 90,
o si no mal recuerdo, creo que sí es del 86. Tendría que verificar el dato, que es la lectura del ángel del Metatrón, ¿no? Y tiene que ver mucho con metafísica, una metafísica traducida a algo más moderno, pero también te mezcla transhumanismo, también te mezcla tecnología, inteligencia artificial. Esta definición que no me me canso de repetir, que dice así, ¿no? Aparatos fijos y no fijos para la preparación de un grupo interplanetario de personas para el siguiente evento u operación. Es decir, tiene que ver con una relación de estrategia de inteligencia para lavar cerebros para que aguanten vara por lo que se viene. Básicamente, ¿no? Y voy a ir a ver si esto... Y le dice, no, ya hizo eso James Bruce. Esto es fidedigno, le dice Dixon. Y no, esto se queda acá. Y ahí Nathaniel Smith comienza a escribir las cartas. Le escribe a una Madame Velais, que yo no sé si era su amante o quién era. Porque vos me dijiste, después de leer esto, yo dije, ¿qué estoy leyendo? Esto es ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Por qué parece ciencia ficción? Te voy a explicar enseguida por qué. Mira, no... Porque lo encuentras en Alienígenas Ancestrales. Porque va muy de la línea con Von Däniken, ¿sí? Recientemente fallecido. Y porque coquetea mucho con este sueño húmedo que nos quieren imponer a través del gran evento del Blue Beam. Tú ya lo investigaste, Nicolás, por favor. No sé si... esta es una de las cartas de la puño y letra de Nathaniel Smith. Vos tenés en tu poder los originales. Yo no, solo copias. No, lo original tiene el dueño. Te vendieron la copia. Me vendieron la copia. Es la fotocopia más cara que compré en mi vida. Me imagino, ¿no? Sí, y bueno, acá están. Estas son parte de las copias, ¿verdad? Son varias fotocopias que por la premura... Entonces, ahí viene la desaveniencia entre Nathaniel Smith y Dixon Way. ¿Puedo ver? Sí, por favor. Ahí estamos, ¿eh? Me gusta cuando hay negro sobre blanco, ¿no? Ahí Pasión está. del periodista. Sí. Se entiende un poquitito, pero es un inglés antiguo también, ¿verdad? Se entiende un poquitito. Entonces, pasión del periodista. Pasión del periodista. Qué apasionante. Mucho más. Que te enseñan una fotocopia. Entonces, vos te pones a pensar. De lo que supuestamente es la verdad del origen de la humanidad. Porque así está titulado de que nos mintieron, tu video. Pero nos mintieron y nos siguen mintiendo. Y una de las pruebas de esa mentira, pero flagrante, en nuestra... Una de las pruebas de esas mentiras es que agarres un maldito telescopio, vayas y hagas una observación a larga distancia y te quites de andar mame con el tema. Los terraplanistas no te están haciendo nada malo, cabrón. Les caíste bien y lo único que quieren es echarte una mano para ver si se te quita esa última capa de velo y despiertas. No para que pregones el terraplanismo abiertamente, pero quizás dentro de la configuración de tu entendimiento, ¿sí? De tu comprensión, podrías llegar mucho más lejos de lo que estás llegando. Es solamente compartir información. Que salgas a ofender o a intentar ofender, porque las ofensas nos valen madre, pero intentar ofender y calificar de absurdo algo que no conoces es propiamente el absurdo. El ego es el disfraz del miedo hacia aquello que no quieres confrontar, porque te pone en perspectiva y te responsabiliza, en cierto modo, de tu propia existencia. La cara, pero a la gente no le importa, a la gente le importa... Por eso te escribí, bájale al ego. Invita a Iru. Una conversación con Rafa Currado, con los Barea, estaría buenísimo. Ahora te voy a decir... Mejor un debate, man. Pero no para pelear. Para desvestir el ego. Esto no va a poner en jaque tu carrera periodística. Hay periodistas que se están abriendo al tema. Y para lo que se viene, creo que estamos a tiempo, ¿no? de intentar ver cuántos más podemos despertar y estar listos, ¿verdad? Es lo que buscamos a final de cuentas. River Boca, le importa Cerro Limpia. Una de las mentiras flagrantes de nuestra historia moderna es la confesión de Madeleine Albright, diciendo que en Irak
nunca encontraron armas de destrucción masiva. Haceme la conexión, David. Explícanos por qué estos manuscritos conectan con el bombardeo de Bagdad. No conectan esos manuscritos con el bombardeo de Bagdad. Lo que te digo nada más es que estos manuscritos son la prueba de que nos mintieron. Así como en su momento todas las cadenas del mundo, estamos hablando de la guerra de Irak, Sí. decían, ¿cómo conectan? De que Madeleine Albright salió a confesar de Estos manuscritos son la prueba de que nos mintieron. Me gustaría leer esos manuscritos. Si dejaran un enlace por ahí, alguna nube donde ver el escáner. Digo, no creo que se moleste mucho por sacarle un escáner a una fotocopia y tener un respaldo digital. Digo yo. que nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak. Estableces una analogía Entre ambas historias. Me parece bien. Ahora, la pregunta es, a mí Sí. siempre me llamó la atención del... ¿Cómo que te parece bien, Nicolás? Mira, la seriedad periodística que tanto pregonas, que tanto presumes, se cae aquí, cabrón. Porque, de nuevo, yo no te digo que sea cierto o falso, pero lo que me estás trayendo y aseverando por verdadero, acaba de decirte en tu cara, estas 2 hojas de aquí son la prueba definitiva de que nos han mentido. Créeme, con estas 2 fotocopias de papel. Congruencia, Nicolás, congruencia. La doctrina judeocristiana, con todo respeto a los creyentes, el factor de, el pecado original, nuestro pecado original es existir, es ser humano, ser homo sapiens, ¿no? Sí. No. El pecado original propiamente, y se lo puedes preguntar a cualquier teólogo, si quieres entrar en tema serio, fue la desobediencia. Si lo quieres ver en términos prácticos, la Biblia permite la idea de que había humanidad antes de Adán y Eva es como el mito de la genealogía judeo-abrámica. Porque el cristianismo ya se ha extendido como idea y no tanto con el tema genealógico. Entonces, cuando tú lees la Biblia, te da a entender que en el 6º día el ser humano es creado y después te habla de Adán y Eva como si hubieran sido una especie de proyecto aparte. ¿Qué pasó? Se supone que apunta o se puede pensar que era un tema con la inocencia, o se puede decir con esta lectura que también se hace mucho desde el lado gnóstico de la parte animal, o tal vez que no había una conciencia, una lucidez como la tenemos ahora, y cuando se entra a este mundo o a este plano o a se viene la expulsión del paraíso por la desobediencia, sí, es que entramos en la genealogía de descendencia de la cultura, cosmogonía y genealogía abrámica. La manzana es el conocimiento, la mujer que nos conduce al pecado sensual es querer vivir, querer dominar nuestra vida, querer ser dioses, ser como dioses, ¿no? Entonces es una impugnación del placer, una impugnación del conocimiento, y además el castigo es... Bajo una lectura masónica gnóstica, sí, pero no sé, no me consta que sea universalmente hablando. Por eso hay una diferencia entre lo que es lo institucional, lo alternativo y lo ocultista, digamos. El trabajo, ¿no? Es mandarnos a ganarnos el pan con el sudor de la frente. Entonces es toda una noción donde el lucro, el placer y el conocimiento están mal, y básicamente son las 3 cosas que vertebran a la civilización. Entonces tenés a la gente sometida en las sucesivas generaciones a un sentimiento de culpa por simplemente ser humanos. O sea, quizás eso a mí lo que más me distancia del judeocristianismo y de la religión organizada en general. A ver, no es que te distancies o que te acerques, pero también creo que falta leer todas las partes. Yo no soy propiamente te voy a estar diciendo ahí, sea religioso, ven conmigo y te voy a hablar de la palabra y te voy a sanar. No, para nada. O sea, lo que estamos dando es congruencia de la información que se está prestando, ¿no? Entonces, cuando tú vienes y en el medio criticas y le tiras al terraplanismo,
te estás perdiendo 75% de la información que te terminaría de cerrar cómo y por qué estas lecturas son mucho más relevantes y te puede dar hasta experiencia en términos prácticos, te puede acercarte a la verdad, te lleva a ver el mundo de una forma, por tanto a descifrarlo y a vivirlo de una forma muy diferente y te da mucho más control, mucho más lucidez en lo que estás haciendo. En general, por más que, al igual que vos también, me inclino a pensar que existe un Dios. ¿Qué dicen los manuscritos y por qué decís que es tan fuerte que parece ciencia ficción? Bueno, lo primero que dicen es que Adán y Eva no existieron. Ok. No existieron. El primero que existió y fue el testigo viviente de todo se llamó Enoc. Ajá. Enoc fue el testigo de todo. Entonces, pasando ya a los manuscritos, el gran regalo de los dioses, o sea, lo que nos quitaron fue la eternidad. Y el gran regalo de los dioses fue la conciencia. Porque imagínate vos, la conciencia que tenés vos cuando comes una comida que te gusta. Me encanta el asado. La conciencia de cuando como el asado. La conciencia que tenés vos cuando tenés una relación amorosa, sexual con una mujer que te gusta. A mí me encantan las rubias. Entonces... Vamos a dejar el teléfono de David. No, mentira. Está felizmente casado con una. Bueno, entonces, la conciencia de saber lo que disfrutamos. ¿Me entendés? ¿Quién es el animal o la especie que tiene conciencia de que está teniendo una relación sexual? Nadie. Solamente hacen por procreación, por instinto. Pero no nosotros. El ser humano es la única especie que tiene una relación sexual sin necesidad de aparearse. La única especie que tiene comidas variadas. Ese también es un dato erróneo. Son 3 especies identificadas. No por eso quiere decir que tengamos relación evolutiva darwinista, ¿no? Te voy a dar el dato. Los seres humanos, los primates y los delfines tienen relaciones de tipo sexual por placer. Repito, los seres humanos, los primates y también los delfines. Eso indicaría que venimos del delfín o del primate, según la lógica darwiniana, ¿no? Curioso. Que come por placer. Eso dice en los manuscritos. Lo primero, le entregan a Enoc el secreto, que es la conciencia. Entonces, vienen unos seres de luces y es muy extraño porque la película Prometeo, ¿de dónde sacaron los guionistas la simiente de vida que está escrito en esos manuscritos? Y acá quiero hacer esta salvedad. Hay... Mira, bueno... 2 grandes chapuceros, 2 grandes mentirosos. Uno de ellos es Icarias Sitchin y el otro es ese tal Anton Parks, que te hablan de los Anunnaki, de esto, de los reptilianos. Acá dice otra cosa. Habla sí de una raza reptil, pero no como ellos cuentan. Metafóricamente. No. Lo que ellos dicen, lo que dicen los manuscritos, ¿verdad? Porque es tan largo esto. Lo que dicen los manuscritos. Déjame explicarte algo y yo sí sé de cine. Mira, a finales de los años 60, principio de los años 70, hubo una camada de cineastas jóvenes promesas, muy talentosas, de los cuales viene Aronofsky, está Scorsese, Steven Spielberg, tenemos ¿cómo se llama este señor? Que también ya está grande. Bueno, tenemos a James Cameron, en fin, ¿no? El director de Cara Cortada, que no recuerdo, y también todo el cine de mafia, ¿no? Todos los directores que tienen relación con el cine de mafia. No nada más Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Él ya era un cineasta reconocido, pero tuvo mucha influencia con todo este grupo de cineastas. Todos ellos, por cierto, judíos. Cada uno de estos cineastas se encargó de hacer cine para una área específica de entretenimiento dentro del paradigma establecido, del cual tú y Nicolás Moraz eres ferviente creyente y defensor. Steven Spielberg deja muy en claro, justamente hablando de la película de Indiana Jones, ¿no? En La Última Cruzada, me parece, tú puedes buscar en YouTube el detrás de cámaras, y él te dice que él tiene una especial fijación con crear imágenes que se te queden pegadas, que sean muy atractivas, muy llamativas. Steven Spielberg es uno de los grandes influyentes en la cultura popular del entretenimiento con las grandes narrativas, al igual que Ridley Scott. Ridley Scott te trajo Prometeo, te habla de los alienígenas, del contacto
contacto alienígena, alien, transhumanismo de por medio, tiene mucho esta onda de los diseños sexuales. De hecho, el propio alien, la cabeza es un falo con cuerpo de mujer. También es responsable sobre inteligencia artificial de Blade Runner, que plantea todo el conocimiento gnóstico, lo que creen los gnósticos, con respecto a el tema del alma, la combinación de la tecnología y la tecnología como un mecanismo de evolución natural de la mano del propio hombre, del ser humano. Todo esto de lo que tú estás hablando lo habla también Nick Land, y esto sí está pasando en la vida real. Nick Land, como ya lo he dicho antes, filósofo aceleracionista, que también es ocultista, influyó mucho en los programadores responsables de la inteligencia artificial que hoy estamos utilizando. A su vez, Nick Land es muy seguidor y muy estudioso de las prácticas de Jack Parsons y de Aleister Crowley, respectivamente, reconocido por él mismo, y su gran inspiración con respecto a lo del desarrollo de la inteligencia artificial, dicho por él mismo, vino de una pesadilla en la que soñó que los robots, las máquinas, se manifestaban y se convertirían en los demonios mencionados en el Apocalipsis bíblico. Repito, no es una cuestión religiosa, es algo que puedes constatar. Es que los dioses mayores nunca estuvieron aquí. Nunca estuvieron aquí, solamente se enviaron simientes de vida, que eso sí puede ser. Vos podés de repente, a través de ondas electroespaciales, podés de repente mandar a hacer un dibujo en una roca acá en la Tierra desde una galaxia lejana, pero la vida orgánica no puede salir. No sé si lo estoy escuchando fuera de contexto, hablé mucho y creo que me perdí. Voy a volver a repetir eso, no me quedó claro. Aquí. Nunca estuvieron aquí, solamente se enviaron simientes de vida, que eso sí puede ser. Vos podés de repente, a través de ondas electroespaciales, podés de repente mandar a hacer un dibujo en una roca acá en la Tierra desde una galaxia lejana, pero la vida orgánica... ¿Qué mierda? A ver... Nunca estuvieron aquí, solamente se enviaron simientes de vida, que eso sí puede ser. Vos podés de repente, a través de ondas electroespaciales, podés de repente mandar a hacer un dibujo en una roca acá en la Tierra desde una galaxia lejana, pero... Supongo que habrán tutoriales para hacer eso, güey. Lo dices con una puta certeza, así como yo sé qué defequé hoy en la mañana. La vida orgánica no puede salir de este planeta. Como vos te subías a un avión, comienza a temblar el avión y parece que te va a despedazar todo. Imagínate un poco cómo va a pasar el cinturón de Van Halen. Ahí ya... Y sales con tu pendejo CGI, güey. Y está culero, aparte. Por lo menos un wallpaper, güey. Pídeselo a ChatGPT. Si te lo hace y te queda más bonito, cabrón. Te ha demostrado que el hombre no se fue a la luna, ni se va a ir. Ni se va a ir. Que nunca el hombre fue a la luna. Jamás categórico. Eso es una guerra fría. La parte de la guerra fría fue Stanley Kubrick. Ella te digo todo. Yo personalmente sospecho que el primer alunizaje es un montaje de Stanley Kubrick. Todo Y los demás no. Ah, bueno, por lo menos, güey. Ahí salieron donde se fue el transbordador espacial, salieron hasta ahí. Pero vos no puedes pasarla, así como fue una gran mentira la capa de ozono. ¿Qué pasó en la capa de ozono? Remendaron. Mira, pues si la capa de ozono estaba agujereada. Hablamos, es que te digo, te pasa por las narices, se te pasa por las narices, pero no la atrapas, cabrón. Vas 5 segundos atrás del horario, viejo, de 5 segundos de lentitud, de retraso. Escúchame, en este momento se están muriendo por el calentamiento climático y la nevada más grande. Sí, la nevada. Pregúntale por Greta Thunberg. No. ¿Qué opina la nevada? Que estamos todos calientes. No, ¿verdad? Nos metamos en esos pantanos. Sí, ahí te das cuenta el nivel, el nivel de grandes pelotudos que nos tienen a nosotros en cuenta. O sea, nosotros somos unos grandes pelotudos. Es que parece que viste un video de un terraplanista, güey. Nada más le quitaste la tierra plana, güey, y te quedaste con lo demás. Le voy a preguntar ahora a Oliver Ibáñez, güey. Hombre, y ese es el nivel de grande pelotudo que nos tienen el concepto a nosotros. Greta Thunberg, vos viste lo que fue, vos más que nadie. Y mirá lo que es la nevada ahora. ¿Dónde está el calentamiento? Te tengo que hacer una pregunta. Bueno, pero ya sabes que en realidad nieva por el calor. O sea, parece difícil entenderlo, pero es como... Bueno. Sí, pero no puede, se tiene que derritir por el Ártico. Se tiene que inundar todo el mundo según ella, ¿verdad? Pero en fin... Ahora, lo que te quiero preguntar, a partir de lo que vos decís, toda la historia de la humanidad ha sido ampliamente manipulada. Sí. Yo creo que a nadie le sorprendería, por lo menos a nadie que considere la teoría de la evolución, que no hayan existido Adán y Eva, pero van a decir, ¿de dónde sacás vos que existieron unos dioses y un señor llamado Enoch? La gran pregunta científica acá es, ¿estos manuscritos fueron sometidos a la prueba de carbono 14 para establecer si fueron escritos en esa fecha? Claro, no pueden ser sometidos a la prueba de carbono 14 si fueron censurados. Si están por eso ya están en poder de los coleccionistas privados. Pero nadie agarró y compró y dijo yo.
fuente de los deseos. Yo le voy a hacer la prueba porque es una demostración eso. Y si yo tuviera el dinero, haría, pero no tengo, ¿verdad? Si yo tuviera, haría, pero no tengo. Pero eso hay que hablar con los dueños. Ajá, pero digo, ¿cómo si se supone que tú no tienes las originales? Entonces, aunque tuvieras el dinero, no podrías hacerlo, ¿no? O te van a decir los Illuminatis, sí, vi que hiciste un video de YouTube, güey, ¿no? Va. Este güey acaba de afirmar que tiene un amigo Illuminati que le vendió 2 copias, fotocopias de La verdad sobre el origen de la humanidad, que resulta ser un extracto del libro apócrifo de Enoch, cuyo contenido lo puedes adquirir sin pagar tanto por ello. Dueño de los manuscritos, ¿no? Yo tengo la fotocopia, yo no tengo el dinero, ¿verdad?, para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente eso no va a ocurrir, porque esto demuestra que todo fue una gran mentira. Sí existieron dioses menores, que la película Prometeo, ¿de dónde sacaron el tema cuando el tipo toma el brebaje ese y se destartala dentro del agua y eso genera vida? ¿De dónde sacaron eso? Si yo te hago abogado del diablo, te diría que estos manuscritos fueron escritos a posteriori por un estafador y los está vendiendo. ¿Vos qué decís? Y Que el estafador se basó en Prometeo. No, lo único que te diría, como buen libertario que sos libre de creer lo que quieras. Y yo soy libre de creer lo que a mí me parece que tiene sustento. Y a mí tiene sustento esto porque esto habla de las simientes de vida. Y Prometeo, la forma en que plantea eso, es calcado de estos manuscritos, ¿verdad? Entonces, mira, te digo, es tan sorprendente esto porque ellos... O sea, lo que te está diciendo es que sus libros, sus hojitas que trae ahí, sus impresiones son la verdad, porque la película de Prometeo dice que es así. Hablan, y acá viene otro detalle, ellos hablan de la tierra flotante. ¿En qué película salió la tierra flotante? Vamos a ver si te acuerdas. ¿Atlantis? No. ¿Qué película salió la tierra flotante? ¿Odisea en el espacio? No. ¿Cuál? En Avatar. En Mira. Avatar estaban las tierras flotantes. Ahí vivían los Avatar. Bueno, hablan de que vinieron unas energías, dioses de luz, como unas luces, y el planeta estaba sobre todo, casi todo bajo agua, y ellos levantaron la tierra y se quedaron tipo flotantes. Y a partir de ahí ellos generaron vida. Viejo, no serás terraplanista, pero tu invitado salió del corte de un terraplanista chimichurri, güey, como le dice Iro, güey. O sea, te encontraste con un Carles Torá, güey, con un Josué TV, güey, que dice que un amigo Illuminati le vendió 2 fotocopias de 2 páginas del libro de Enoch, cuyas copias podrías conseguir en internet si es la misma que tiene adoptada Etiopía, la Biblia etíope cristiana. Los gnósticos también lo tienen. Pero una vida, un ecosistema orgánico equilibrado, o sea, no había animales carnívoros. Era todo herbívoro, estaba preparado una parte para que sea alimento, frutos, una cantidad de cosas. Eso es lo que habla, ¿verdad? Y ahí había entre ellos unos Homo sapiens ya prácticamente, y ellos le hicieron, digamos que una especie de evolución a través de simientes de vida doradas que tiraron en el agua y cómo se complexaron con la fruta, con las hierbas, con todo, y a partir de ahí comenzaron a evolucionar. Una especie de tecnología que muchos hablaban ya de eso, de que es el tema de ingerir vida. No, esto no es que esto nomás, ya otras teorías hablaron de eso. Ingerir vida. Ingerir vida, sí. ¿Y qué pasa? En Prometeo agarra una gotita que toma y se convierte en un monstruo. ¿Te acuerdas de eso? No vi la película. Bueno, tenés que ver. La voy a ver. Entonces, Prometeo, de hecho, es todo una... Si tú ves la película y conoces mínimamente de masonería, te vas a dar cuenta desde los nombres, desde la narrativa, cómo está configurada la supuesta constelación que van a visitar, ¿no? Etcétera. También tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial busca destruir a sus creadores y después, alegóricamente, también a los creadores de los creadores, ¿no? Está buena la peli, lástima que
sea como un referente, ¿no? Del paradigma más mentiroso de todos, pero bueno, talento en el cine, por supuesto. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron los guionistas Avatar, las tierras flotantes? Ah, no, eso es ciencia ficción, pero eso es ciencia. Pero esas tierras flotantes yo también las vi en Dragon Ball, güey. Esto parece ciencia ficción. Y acá conecta, que parece ciencia ficción, ¿verdad? Entonces le encargaron a Enoch el secreto y fue solamente Enoch el que tenía la bondad de la eternidad. Solamente fue Enoch. Después existieron, Enoch nació de una pareja que fue evolucionada por estos seres, ¿verdad? Después existieron, las tierras flotantes bajaron, se comenzaron a terraformar el planeta, todo, y existía un equilibrio total. Cuando los dioses de luz, que eran dioses que se iban, por eso esto puede parecer delirante, ¿verdad? Yo le entiendo al que cree solamente de manera estructural las cosas, obviamente tiene todo el derecho y la libertad de juzgarme que yo soy un delirante, obviamente, ¿verdad? Entonces, los seres de luces se fueron, pero le advirtieron a Enoch que podían venir simientes de vida agresivas para reestructurar la vida del planeta y hacer de que este planeta sea un campo de violencia. Así le advirtieron. Y él tendría que cuidar el principal secreto, que es la eternidad. Eso, ¿cómo hacer de que el ser orgánico sea eterno? Ese es el secreto que le dejaron a Enoch. Que el secreto de la vida eterna. El secreto de la vida eterna. La fuente de la juventud. La fuente de todo. Y Enoch no envejecía, ¿eh? Eso que le pintan a Enoch viejito, eso está mal. Entonces, ocurrió eso. Vinieron unas proyecciones holográficas donde... Pero me estás recitando Blue Beam, el proyecto Blue Beam. Y bueno, el proyecto Blue Beam lo que va a venir es algo creado por el hombre. Esto vino de otra galaxia. Apareció una entidad gigante en una proyección que le decían Enkian, que por ahí de repente puede venir el nombre de Enki. Ankian era. Por ahí puede ser conectado con Enki. Y de ahí se pudieron haber bifurcado. Sí, también está la historia de Gilgamesh, que más o menos es lo mismo y demás. Mira, Nicolás, existe el gnosticismo que tu invitado, pues no sé por qué no lo aborda como tal. Yo te voy a contar algo rápido. Si no ves este video me da igual, ¿no? Libertad de expresión. Tendría yo como 19, 20 años, todavía estaba yo en la universidad y tenía yo un amigo que se llamaba igual que yo, se llamaba Jorge, músico también, que su familia había sido gnóstica de generaciones y pues les caí bien, veían que a mí me gustaba leer, que me gustaban ciertos temas, me invitaron, fui a una reunión, son mucho más relajados en cierto sentido que una logia masónica, no son tan rígidos, ¿no? En cierta, sobre todo en el tema de la aceptación al principio. Pero yo no sentí que realmente hubiera mucha profundidad en esa escuela sobre lo que a mí me interesaba aprender. Yo ya había leído 2-3 cosillas ahí respecto a los gnósticos. Hay gnósticos de baja categoría y hay unos que son más igual que los masones, ¿no? Hay jerarquías, prestigios, demás. El origen del gnosticismo coincide con la gran mayoría de concepciones religiosas, ¿sí? Y de hecho tiene connotaciones muy similares a lo que estás criticando con respecto de creencias, dogmas y demás. Lo que sí se puede constatar es, repito, tu realidad. Y el mundo real, ese balde de agua fría que te falta para despertarte, para despabilar, es someterte a una prueba, a poner en práctica, ¿sí? Que el dato que traes para criticar aquello que te incomoda sea cierto, sea respaldable, no estés confiado solamente repitiendo a lo que leíste por ahí o lo que te dijeron desde ese sistema que tanto criticas. Quiero remarcar que el tipo pagó $15,000, me parece, por las copias que está presumiendo ahí. Y coincide, esa otra prueba, coincide mucho con los manuscritos. ¿Y no te parece que sería una gran operación de inteligencia, incluso antigua? Puede ser. ¿Manuscritos? Todo puede ser. Por el momento no se puede demostrar ni que es una gran operación de inteligencia, ni que Anselmo Breuer haya inventado. Nada
a lo mejor directamente no, pero si haces una investigación adecuada de la cual el mismo Nicolás Moraz ya te puedes dar una idea de lo que tú tienes entre manos, por lo cual pagaste $15,000. Ahora, lo que sí se puede mostrar es que Sicharia Sitchin fue un producto que fue un bestseller. Y vos no sos bestseller, o sea, nadie es bestseller porque sí nomás y más todavía en los años 70. Antor Parks es un producto de publicidad. Yo te digo, hay youtubers con quien yo conversé, ¿verdad? Y no quieren debatir este tema porque medio que Yo creo que conozco algunos que sí querrían. Lo que ellos pintan de los reptilianos, de los draconianos, de todas esas cosas, ¿verdad? Así como hay, por ejemplo, Agustín Laje no quiere debatir contigo, ¿entendés? Esa es una antigua pasión tuya, ¿no? Que fuiste a decirle a Laje, che, vos tenés que debatir con Bueno, entonces, mira. Así como muchos te estamos diciendo, oye, ¿sabes qué, Nico? Pues ven y ten una conversación con Iru, ten una conversación con un terraplanista antes de abrir la boca. O ya que estás opinando mucho al respecto. No quiere, ¿verdad? Entonces, es la misma cosa, ¿entendés? Entonces, cuando vos tenés el sustento y los otros no te van a permitir. Igual vamos a reconocer que es bastante atrevida tu teoría de los manuscritos. Yo te dije Por lo que menos. era una teoría delirante. Sí. Te dije que mucha gente puede pensar que soy un delirante. Te dije Afirmo. que es una ciencia ficción. Igual te digo que le hubiera gustado a Borges. No afirmo nada, pero sí, evidentemente hay muchas cosas que no cuajan, hay mucho ruido y específicamente las cosas que vengo remarcando no me cuajan. ¿Por qué pagar tanto y tener un amigo Illuminati por algo que puedes acceder hasta cierto punto de manera accesible? Sé que él tenía su mitología germánica medieval que la escribió él mismo. O sea, es una historia poderosa. Sí. Mira, yo lo único que creo es de que se sustenta mucho con todo lo que vivimos. El Yaved ese se peleó con Nimrud. Nimrud fue un gran rey. Ese para otro programa. Nimrud fue y le tenía un cagazo Yaved a Nimrud, el que construyó la Torre de Babel. La Torre de Babel no es lo que la Biblia te cuenta. La Torre de Babel era una torre de conocimiento donde vos subías a partir del conocimiento y no era para todos. Y no se separaron ahí las lenguas. Sí, pero también podría ser una alegoría, ¿no? El relato, o sea, el símbolo, el significado de lo que es Babel. Parar las lenguas. Pues tenían mucho conocimiento porque eran simiente de vida de los dioses mayores. Te hago ¿verdad? otra pregunta Sí. socrática. ¿No es como que estamos tratando de desplazar el mal para decir esto es una raza extraterrestre y no somos nosotros los malvados? Y puede ser, tiene lógica. Puede Que ser. más o menos también es la religión abraham, la base también. Claro. Es el diablo, el demonio que te lleva por el Sí. mal camino. Vos conocés la historia de Job. Lo cual es una religión y tú estás diciendo que no es una religión, pero bueno, inevitablemente estás cayendo en la comparativa religiosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mitos, de historias que conforman una creencia para este señor, por lo pronto, una especie de dogma, porque él te lo dice abiertamente. Es un sesgo reconocido. Si yo tengo un sesgo que voy a reconocer, que no puedo demostrar, entonces, ¿qué me hace salir a criticar los demás sesgos o a ponerlos en perspectiva, como decir, los demás no valen, eso es una mentira, no existe libre albedrío? ¿Cómo que no existe libre albedrío? No elegiste la vida que tienes, Nicolás, no elegiste los temas de los que hablas. Habrá cosas que no por las circunstancias, pero no por un tema de que no puedas elegir, porque las opciones puedes elegirlas. Y si te sales del sistema, bueno, entonces lo entiendes. Recordánosla, es bíblica, por Sí, supuesto. bíblica, la historia de Job. J.O.B. larga, sí. Job, con B larga al final. El Bueno, profeta. sí. Job era el bendecido de Dios. Y se va el diablo y le dice a Dios, mira, puede ser tu hijo Job. Mira, pues está ahí y que atende bien esto. Está ahí y vos a los otros no le bendecía. Él nomás le bendecía. Sí, porque él es fiel a mí, le dice Dios. Él es enteramente. No. La historia es que Job era muy fiel a Dios, pero era muy orgulloso. Entonces, en el orgullo fue elegido por decir, bueno, vamos a poner a prueba y que demuestre que de verdad es fiel contigo. Por el orgullo, entonces él pasa por todo este proceso, pierde todo, una familia, pierde toda su casa y todo, y como aguanta vara, pues ya Dios le dice, oye, va, órale, güey, te recompenso. Sí, ese es básicamente como el aprendizaje que se intenta analizar desde el cristianismo. Fiel. Déjame probarle. Vamos a ver si hasta dónde te es fiel. Bueno, al final Job es fiel hasta la muerte, ¿verdad? El diablo le tiró, de todo le tiró, ¿verdad?
Pero eso no es lo que yo quiero preguntar. Lo que yo quiero preguntar, ¿de dónde el diablo tiene poder? No sé, con un dedo le tiraba hacia distancia a control. Desde el comienzo de la historia, ¿no has leído? Se dice que quien gobierna sobre este mundo material es Satanás por el espectro de la mentira. Satanás tiene mucho que ver en relación con la mentira. Teológicamente hablando, hay un simbolismo en el que se dice que Dios le arrebató a Satanás la posibilidad de moverse. Entonces él no puede ver, no puede escuchar, no puede moverse, pero puede hablar. Estamos hablando de un símbolo arquetípico del lenguaje, la distorsión del lenguaje como arte del lenguaje que va muy en relación con la magia y con toda esta connotación de distorsión, de modificación, de engaño, de apariencia. La gnosis cuestiona la creación porque no está conforme con existir, porque aparentemente hay miedo a lo que pueda existir después de la muerte o no lo tienen claro. El gnosticismo que está pregonando este señor, me refiero, porque hay variantes también. ¿De dónde viene el poder del diablo? O sea, ¿de dónde se saca eso? El diablo De la es- tentación. y la tentación que es extraterrestre. Algún origen tiene que tener. Yo con mi mente no puedo mover tu micrófono que se vaya hacia arriba. No puedo hacer eso. Pues el diablo sí puede hacer. Dios puede hacer. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, extraterrestre en el sentido de que no es de este mundo, probablemente sí. Pero así como lo estás pintando, como Prometeo que bajó una nave física y se... Bueno, ¿y de dónde viene eso? De la fe, de esto. No, tiene que tener una explicación. Bueno, pero ¿quién creó estos dioses de los que hablan los manuscritos? Y mira, Gran pregunta, Nicolás. yo no puedo Y te decir... van a decir Jesús también. Y Bueno, Mahoma fue un hombre y un general. Claro, te pueden decir todo lo que quieran, pero los manuscritos te hablan de una creación a través de simientes de vida. La Biblia que criticas también son manuscritos. Alguien, una persona los escribió. O sea, pueden ser personas que escribieron estas cosas. Bueno, ¿Quiénes crearon? Fue una raza extraterrestre, obviamente. Obviamente. para ir cerrando, Por el tema extraterrestre que han mantenido personajes tan disímiles como Podesta o Marco Rubio. Y mira, son el mexicano que presentó. Ah, sí. Ese me parece, esos son todos fraudes. Mira, acá el tema extraterrestre. Maussan. Y Está hablando de Maussan. Sí, bueno, mira, no hay gran diferencia. eso es algo muy fácil de demostrar. Subite en un avión que comienza a temblar. Vamos a ver qué sentís, ¿verdad? Subite en un avión que comienza a temblar, vamos a ver qué sentís. Súbete en ese mismo avión y haz una observación a larga distancia. Saca tus cuentas, dime hasta dónde puedes observar y entonces hablamos. Y es más, trata de salir. O sea, por ejemplo, otro tema, el terraplanismo. Todo lo que dicen, yo no quiero hacer polémica. Ahí va. Yo sé que hubo una polémica, pero no quiero hacer polémica. Acá hablan de la tierra Nur esférica. para todos está preparando un video contra David Villalba a estas horas. Sí. No importa, que diga lo que quiera. Mira, el tipo ese tiene que disfrutar su guita. Yo sí tengo la guita que él tiene. Voy a disfrutar mi plata, papá. Aquí me va a importar lo que dicen de mí. El sol sale para todos. Entonces, mira, acá se habla de la tierra esférica. Ahora, tú, estos terraplanistas, y yo también, los que dicen que la tierra es esférica, nos subimos alguna vez en una nave espacial, nos fuimos arriba y le sacamos una foto a la tierra y decimos, no, es plana, es esférica. No existe eso. Ni los astronautas nos dieron testimonio de eso. ¿Me entendés? Así que no existe. Entonces nadie puede decir esto es así, esto es así, porque yo pienso que así. Yo leí estos manuscritos, conseguí esto. Mira, por lo menos aquí veo una entrada, pero lo que te puedo decir es, si ya tienes esto de facto y ponerlo en cuestionamiento, ¿qué sentido entonces tiene defender la esfera? Lo dijo, como le decía a Epstein, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido entre los defensores del modelo copernicano del Ptolomeico. Refiriéndose a Ptolomeo, presentaba la idea de que la Tierra no era el centro, pero el centro del universo era comprendido como el Sol, y entonces la Tierra le daba la vuelta al Sol, ¿no? Más tarde fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día, más lejos, más complicado, más parchado. Creo, ¿verdad? Puede ser mi dogma, genial, es cosa mía. Yo solamente estoy divulgando eso. El que quiere creer que crea, el que no quiere creer que no crea, es libre, papá, libre. Entonces, esto... No me da ninguna certeza, amigo, ninguna, viejo, ninguna, y por tanto ninguna confianza. demuestra nuestro origen perverso a mi criterio, ¿verdad? Estoy divulgando esto y creo, ¿verdad? Puede ser mi dogma, genial, es cosa mía. Qué bueno Yo que lo solamente dices. estoy divulgando eso. El que quiere creer que crea, el que no Es su quiere creer que no dogma. crea, es libre, papá, libre. Entonces, esto demuestra nuestro origen perverso a mi criterio, ¿verdad? Como dijo una vez un gran youtuber, esa es mi verdad, un youtuber español, ¿verdad? A quien aprecio muchísimo. Y cierto, esa es
la verdad de cada uno, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su verdad, pero tenemos que respetar esa verdad. O sea, yo no... Estamos hablando de respeto, estamos hablando de respeto a la libertad de expresión, a la opinión, a que si levantas la mano, a que si señalas, a que si nombras, a que si etiquetas, hay libertad y por supuesto tolerancia a una respuesta justa. En fin, eso sería todo por hoy. Yo creo que con esto ya es suficiente para terminar el directo. Nicolás, ojalá algún día te abras la mente, mano, pues por una cuestión de estima, por esos buenos videos, buena información que nos has entregado. Yo no te voy a dejar de seguir, pero pues no encuentro relevante, no encuentro necesario este tipo de calificativos lanzados, ¿sí? Cuando después tú mismo o tu propio invitado que tira a los terraplanistas después está explicando que no lo puede demostrar, no puede salir y tampoco confía en las instituciones. Si no hay apertura al diálogo, si no hay apertura al debate, si no hay apertura a preguntar por qué, entonces no hay un verdadero avance, no hay un verdadero aporte y por supuesto esto no es nada positivo, ni para tu carrera de periodismo, ¿sí? Ni para tu comunidad, ni mucho menos para ti como persona. Pero bueno, cada quien, como dice tu amigo, pues cada quien elige. Pues nada, gente, si les gusta este tipo de video, este tipo de análisis, me ayudas con un buen comentario, un like, compartiendo con tus amigos. Esto es Noche de Brujas y nos vemos en el próximo directo. Adiós.